El maestro llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con la cruz y que me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a una persona ganar al mundo si arruina su vida? Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 34 al capítulo 9, verso 1. La cruz identifica el ser y el quehacer de un discípulo de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 18 de febrero, año 2022. ¿Cuál es el puesto, el lugar de la cruz en una persona que quiere identificarse con el Salvador del mundo? Ese es precisamente el tema que nos corresponde para hoy. La cruz identifica el ser y el quehacer de una persona bautizada, de una persona que vive en nombre de Jesús de Nazaret, que es un ministro de Jesús, de una persona que es misionera de Dios, de una persona que es bautizada y cumple con todos los mandatos de Jesús de Nazaret. Entonces, una manera muy sintética de decirle a alguien: la cruz identifica el ser y el quehacer. Significa el ser, la razón por la cual la persona realiza tantas actividades, la razón por la cual la persona cree, la razón por la cual la persona entiende cómo el Hijo de Dios salvó a la humanidad desde el madero de la cruz y desde allí perdona a la humanidad. Ese es el ser. Y el quehacer es todas las actividades que una persona realiza en nombre de ese maestro de Nazaret. El quehacer es la manera como la persona se entiende con las demás personas y las trata con caridad, con misericordia y con justicia. Razón suficiente tiene el Papa emérito Benedicto XVI en una homilía un 5 de junio del año 2010, cuando el Santo Padre decía y planteaba ese tema de la cruz, diciendo que la cruz es algo grande, misterioso, elocuente, es una necesidad, es un distintivo de pertenencia, dice el Papa emérito. La cruz se convierte en el símbolo más elocuente de la esperanza que el mundo haya visto. Habla a todos los que sufren, dice el Papa. La cruz habla de la esperanza, habla del amor, habla de la victoria, habla de la no violencia. Habla de Dios que ensalza a los humildes, da fuerza a los débiles y logra superar las divisiones y vencer el odio con el amor. Toda esa razón de ser tiene la cruz como Cristo Jesús. A una cruz que ya existía, la ubicó, la cristianizó y la presentó como modelo del ser y el quehacer de un creyente. La Santa Biblia va a decir que bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, y los que lloran son los que tienen el valor ante el sufrimiento, el dolor, el fracaso, porque saben llevar la cruz con generosidad y con entereza. ¿Cómo aprender a soliviar el sufrimiento, la soledad, los momentos difíciles cuando se mira el madero de la cruz? Así la situación comienza a cambiar para una persona y también la cruz le va a servir para identificarse dentro de una sociedad. La cruz va a permitir que una persona ni esté por encima de las demás personas, ni se crea inferior a las demás personas, porque eso no es cierto.
No tiene ninguno de los dos espacios si es que lleva la cruz. Marcar la señal de la cruz recuerda siempre lo que somos y lo que podemos hacer para darle a Dios lo que es de Dios. Así vamos entendiendo la importancia del madero de la cruz, porque la cruz nos enseña quiénes somos y tiene como dos paralelas, tiene una horizontal y tiene una vertical. Y el madero horizontal muestra el sentido del caminar al que Jesucristo le enseñó a la humanidad, de caminar como hermanos, vivir en comunidad, la sinodalidad que habla tanto el Papa Francisco. Entonces tenemos una cruz con un madero horizontal, pero también tenemos una cruz con un madero vertical que enseña cuál es el destino de esa persona creyente, que propiamente se llama la eternidad. La cruz nos recuerda el amor de Dios, y así quedó allí en un evangelio, en la Santa Biblia, en el capítulo 3, verso 16 del Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Así nos recuerda el amor de Dios, el signo de la cruz. También el signo de la cruz es reconciliación en la Iglesia Católica. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Es decir, donde falta la comunión entre las personas, aparece allí el signo de la cruz, tan importante que reconstruye la unidad. Es también la señal del cristiano, y eso lo sabemos por catequesis. Ya todos los que hayan asistido a catequesis de primera comunión sabrán que la señal del cristiano es la cruz. Es decir, la cruz es el que va a identificar a un cristiano y le va a decir la señal y le va a recordar: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, va a decir el Maestro, según el Evangelio de Mateo, en ese capítulo 7, verso 13. Es decir, la cruz es fuerza de Dios, y el ver la cruz con fe también permite la salvación de la persona. El apóstol San Pablo, en su primera carta a los Corintios, en ese capítulo 1, verso 18, hablaba de la predicación desde la cruz. Es fuerza de Dios, porque la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan, diría el apóstol. También terminemos diciendo que la cruz es síntesis del Evangelio, y así lo resumió el apóstol San Pablo en esa primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 17. Resumía el Evangelio con la predicación de la Santa Cruz: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados en Cristo es fuerza de Dios y es sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 23 y 24. Bien interesante aprender nosotros como católicos que la cruz identifica el ser y el quehacer de una persona creyente. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,